Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia. Luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Shadia Shaer y Fernando Isás. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Bueno, buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Les comento que Fernando Isás hoy está ausente con aviso. Le mandamos un cariño grande a él, a la familia y a su hermano que está desde Tucumán visitándolos. Y como siempre en los controles, Sebastián Guarte. Bueno, y haciéndonos el aguante desde lejos, desde La Plata, Martín Crudele y Virginia Vidal. Ahora, si nos querés escribir, podés escribirnos a derribandomurosradio@gmail.com o a federpal@gmail.com. Para aquellos que nos quieran escuchar vía internet, es www.radiografica.org.ar. Y antes de presentarles, digamos, una entrevista grabada que hicimos el jueves pasado a Felipe Medina Gutiérrez, integrante de la Unidad Colombo-Palestina, quien actualmente vive en Egipto y que asistió como ponente al 14 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, que se llevó a cabo del 13 al 17 de agosto pasado en la Universidad de La Plata. Él hoy está viajando rumbo a Alejandría nuevamente, así que también después contaremos con las noticias desde allí. Les queremos decir que tenemos convocatorias, ¿no? Bueno, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas convoca y adhiere al llamado de los derechos humanos por Palestina de Argentina. Este lunes, 26 de agosto, a las 19:30 horas, nos concentramos en Viamonte y Cerrito, porque la convocatoria de la Asociación de Derechos Humanos por Palestina de Argentina dice así: mientras el Estado de Israel mata a un niño palestino cada 3 días, llevando adelante su política de exterminio étnico, los ciudadanos argentinos, activistas pro-palestinos y militantes políticos debemos recordar ante cada acto que represente el Estado de Israel en nuestro país que no se puede ocultar la violación de los derechos humanos al que es sometido el pueblo palestino. Los derechos humanos por Palestinas, en consonancia con todas las organizaciones del mundo que expresan su repudio al genocidio llevado a cabo por el régimen sionista contra el pueblo palestino, exige el boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel en tanto y en cuanto se niegue a cumplir las resoluciones del derecho internacional. Convocamos, pues, a manifestarnos contra la actuación de la Orquesta Filarmónica de Israel en el Teatro Colón, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya dijimos, este lunes 26 de agosto a las 19:30 horas en Viamonte y Cerrito, porque creo que la entrada, señores, está por la calle Libertad. Pero bueno, allí nos pondremos de acuerdo y por lo tanto nuestra federación adhiere a esta convocatoria, porque permitir que los académicos, que los representantes de un Estado que ejerce el terrorismo de Estado no deben ser admitidos, sobre todo en países como los nuestros, que levantan con mucha justicia el anticolonialismo y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Así que bueno, ¿qué te parece, Cristina, que comencemos escuchando al compañero Felipe Medina Gutiérrez? Muy bien, vamos a escucharlo. Estamos aquí en una grabación especial para Derribando Muros, la voz de la diáspora palestina. Nos acompaña Felipe Medina Gutiérrez, abogado e investigador en temas del mundo árabe e islámico, integrante además de la Unidad Colombo-Palestina y quien actualmente reside en Alejandría, Egipto. Bienvenido, Felipe, a la Argentina.
Hola, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes. Para mí es un placer estar aquí en esta entrevista. Bueno, para nosotros también. ¿Cuáles son las razones que te traen en este momento a la Argentina? Bueno, en la ciudad de La Plata se celebró el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Tuve la oportunidad de intervenir y participar con 2 ponencias. Una sobre el tema de Egipto en la actualidad, es un tema muy controvertido, muy debatido. Y en segundo lugar, una ponencia muy interesante, en mi opinión, sobre Palestina, el Sáhara y Colombia, las reflexiones de hermandad entre los pueblos, un poco señalando que si bien entre gobiernos no hay una cooperación, lo que sí quiero demostrar es que desde la sociedad civil hay una hermandad y un sentimiento de apoyo. Sí, y eso se ha demostrado fehacientemente, o por lo menos acá lo hemos vivido, desgraciadamente, durante las catástrofes, ¿no? O sea, en el caso palestino puntualmente, cuando fue lo de Plomo Fundido, era ver la inmensidad de la gente de a pie en las calles, y en las posteriores, ¿no? Así como también la adhesión de la Argentina en particular al tema, digamos, de la concreción del Estado palestino ya. Es decir, y posteriormente el voto, digamos, en Naciones Unidas con respecto a que sea Estado no miembro. Más allá de que lo hemos explicitado a nuestros oyentes, nosotros creemos que lo importante sería poder llegar a una paz real, donde más allá de cómo se llame, los pueblos pudieran vivir con justicia y, por supuesto, con paz. Mira qué interesante ese punto. Nosotros en Colombia adelantamos el trabajo con los palestinos, quienes residen allí hace un par de años en nuestro país. Son personas que se han vinculado totalmente a la comunidad colombiana, y realizamos un trabajo hombro a hombro, así lo llamamos, en la difusión, la promoción, y un poco recontar la historia de nuevo del pueblo palestino, un poco tratando de señalar que si bien algunas autoridades colombianas y en concreto el gobierno no reconoce el Estado palestino, lo cual es un hecho que no tiene fundamento en el derecho ni en lo jurídico, puesto que Palestina lo cuenta todo para ser un Estado, incluso más allá de ese reconocimiento, es decir, tiene una población, un territorio y un gobierno, y eso hace, más allá de la lucha de la autodeterminación de los pueblos, que la misma sociedad colombiana lo reconozca de manera no oficial. Entonces nosotros trabajamos en la sociedad colombiana un poco para demostrar que el pueblo colombiano está con el pueblo palestino, que lo ha recibido con los brazos abiertos. Hablo de esa integración, y por supuesto que no nos sentimos tampoco identificados con algunas posturas del gobierno, ¿no? Un poco los palestinos también es el sentimiento que se maneja, se sienten muy tristes, ¿no? Un país que los recibió, que los ha recibido amplia y de manera muy generosa, pero que por otro lado encuentras un gobierno que no te quiere dar el reconocimiento oficial. Pero eso no tendrá que ver también con la injerencia y el rol que desgraciadamente cumple Israel en la zona. No es casual de que en muchas oportunidades se le ha llamado la Israel de Latinoamérica, desgraciadamente, ¿no? Sí, eso es una opinión muy triste. Mira, esa afirmación de que a Colombia se le catalogue como el Estado de Israel o el Israel de Latinoamérica viene de afirmaciones públicas del presidente Santos, quien dijo en su momento que se sentía orgulloso de que a Colombia lo consideraran como el Estado de Israel de Latinoamérica. Eso, por supuesto, ofendió a muchos sectores democráticos, pro derechos humanos, pro justicia, puesto a apoyar un Estado totalmente racista que aplica el apartheid y además ocupa ilegalmente un territorio. Por supuesto no representa el sentir del pueblo colombiano, pero por supuesto tiene relación. Nosotros en Colombia lo vemos de manera muy directa desde el apoyo y entrenamiento al paramilitarismo, que es un problema tremendo en Colombia, y fuera de eso el negocio de armas que existe a lo largo del mundo y el papel que desempeña el Estado de Israel. Las fuerzas colombianas utilizan en su armamento oficial
muchos productos que vienen del Estado de Israel, y a mí me gusta decir mucho esta frase, tal vez son las mismas balas que matan al pueblo palestino las que también matan a algunas personas en Colombia, ¿no? Campesinos, desplazados, todas estas cuestiones. Ahí ves la conexión, ¿no? Entre pueblos, muy clara. Y hablando de estas conexiones entre pueblos, ¿no? Vos que has estado y vas a retornar en la actualidad a Egipto, a Alejandría, ¿cuál es tu visión con respecto, digamos, a lo que sucede hoy actualmente en Egipto, ¿no? Y bueno, y los daños colaterales, como se suele decir en estas cuestiones, fundamentalmente porque se han venido sucediendo un montón de acontecimientos horrorosos para el pueblo, es decir, muerte de seres humanos indefensos. ¿Y cuál sería, a tu entender, el proyecto? O sea, ¿ganó la Hermandad Musulmana o realmente fue una instancia para poder islamizar a Egipto, como muchos dicen, o qué significa el actual gobierno de facto para nosotros en algunos aspectos de egipcio, ¿no? O sea, porque debe ser muy complejo, pero acá no nos llegan muchas informaciones porque realmente no hay información de primera mano, e inclusive Internet ha sido bastante intervenida al respecto. Bueno, lastimosamente tengo que iniciar esta intervención con una noticia que realmente lamentable. Se habla que el presidente, el exdictador Hosni Mubarak, será dejado en libertad. Eso sin duda simboliza el fracaso total, en mi opinión, de la revolución de 2011 en Egipto. Recordemos que después de la caída de Hosni Mubarak vino un gobierno de transición militar liderado por el general Tantawi, que rápidamente quiso mantenerse en el poder, pero tras presiones populares tuvo que llamar a elecciones, que era uno de los pilares de la revolución, una de las reivindicaciones, elecciones libres y democráticas. En aquellas elecciones hubo alguna concurrencia de partidos, diferentes facciones, diferentes ideas políticas, pero la que terminó triunfando fue la opción de los hermanos musulmanes en cabeza del presidente Morsi. Sobre su elección, los medios de comunicación en Occidente y en muchos otros sectores del planeta se afirma que hay un poco de controversia, ¿no? Más allá de la discusión si hubo compra de votos o no, lo cual lo he experimentado en las calles de Egipto, no es la sensación, es decir, el pueblo egipcio nunca duda de la elección democrática del presidente Morsi, pero más allá sí es cierto que muchos de los sectores que votaron a favor del presidente Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana y en concreto del Partido Libertad y Justicia, muchos votaron para él un poco en contra de los militares, ¿no? No votaron realmente por el proyecto que manejaba el presidente Morsi, sino más bien un poco para evitar que los militares volvieran al poder. Entonces, después del presidente Morsi, que tuvo una gestión un poco desordenada, recordemos que los hermanos musulmanes siempre habían estado acostumbrados a ejercer la oposición, más no la gobernabilidad. Por ahí cometió algunos errores de administración, de inclusión de los otros sectores de Egipto. Recordemos que Egipto es muy, muy diverso, políticamente, también étnicamente, y eso influye. Y más aún si después del proceso revolucionario no incluyes a muchos sectores, pues también fracasará uno de los objetivos de la revolución, ¿no? Que era la inclusión, la participación democrática en el gobierno. Y más allá de su falta de gobernabilidad, de esos errores, sumémosle a eso el hecho de que las instituciones vigentes durante el régimen de Hosni Mubarak se mantenían. Para ello el ejemplo de los militares es el mejor elemento para discutir. Una institución que controla el 40% de la economía del país, que no funciona como en los demás lugares del mundo en cuanto a las ramas del poder público, es decir, no responde a la rama ejecutiva, como es sabido el presidente en muchos países, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en Colombia. En Egipto no pasa lo mismo, es una institución independiente que toma sus propias decisiones y súmale a eso todos los negocios que tienen, más allá de la ayuda
que recibe de los Estados Unidos $1.300 billones al año. Segundo después de Israel, ¿no? Sí, muy cierto. Mira, acá hay una conexión muy interesante y es Colombia, Egipto e Israel son los países que más reciben ayuda, en concreto militar, de los Estados Unidos. Entonces por ahí ves algunas conexiones. Y bueno, esta institución que nunca quiso colaborar con el presidente Mursi, el ministro de Defensa, el general Al-Sisi, quien es el que comanda hoy en día el golpe militar, después hablaremos de ello, nunca quiso obedecer al presidente Mursi. Súmale a eso la Corte Suprema, que jamás quiso aplicar la justicia, en concreto en el caso de Hosni Mubarak. Mira, durante estos 2 años las audiencias se aplazaron, hubo mucha delación del proceso, es decir, se dilató mucho el proceso, nunca se quiso aplicar la justicia sobre Hosni Mubarak, quien obviamente había serios indicios y pruebas que era un criminal que ordenó la muerte de manifestantes en las calles. Además, súmale eso los casos de corrupción y un elemento muy importante para el caso palestino, y es la venta de gas al Estado de Israel. Recordemos que la venta se hacía... Mira, la venta de gas egipcio se vendía más barato al Estado de Israel que a los mismos egipcios, es decir, el suministro resultaba mucho más económico para el Estado de Israel que en el Estado egipcio. Entonces, eso era en la época de Mubarak. Sí, durante la era de Mubarak. Entonces eso es un cargo también que se le estaba imputando, pues vender de manera ilegal el gas egipcio al Estado de Israel. Sabemos la enemistad que existe entre pueblos. Resultó un crimen muy importante para Hosni Mubarak, y la gente pedía justicia sobre eso, es decir, cómo eres capaz de venderle más barato el gas al Estado de Israel que a tu mismo pueblo. Y eso resultó pues muy impresionante en la calle. Y además los medios de comunicación y otras fuerzas políticas que nunca quisieron colaborar con el presidente Mursi. Finalmente llegamos a el mes de junio, un poco la campaña Rebel o Tamarot, que se organizó con el objetivo de acabar con el periodo del presidente Mursi, un poco exigir su salida, eliminar la presidencia, suspender la constitución, entre otros elementos, para formar un nuevo gobierno. Lo que les cuento, en las calles de Egipto se vivió protestas y manifestaciones masivas exigiendo la salida del presidente Mursi. Es innegable el descontento que se vivía, pero también es importante nombrar que los militares no estaban dentro de este proyecto, que era totalmente producto de la sociedad civil. Lo interesante viene a ser cuando el día 30 de junio aparece el general Al-Sisi en los medios de comunicación dándole un ultimátum al presidente Mursi para que ejerciera algunas reformas, pero inmediatamente le exigían que saliera del poder. La reacción de Mursi es totalmente lógica, es como mi ministro de Defensa me exige la salida. Si en el orden normal de cosas en un Estado democrático, lo normal es que el ministro de Defensa siga las órdenes del presidente, bueno, si es legítimo y todas estas cuestiones. Finalmente se llega el día en que el presidente Mursi es secuestrado, si se quiere. Hoy en día no se sabe el paradero del presidente Mursi. Algunos funcionarios de la Unión Europea y otros gobiernos lo han visitado, pero como tal no se sabe el lugar donde está él. Enseguida hubo un cierre de los canales de televisión del gobierno del presidente Mursi y, por supuesto, la captura, en mi opinión, ilegal, puesto no habían cometido ningún crimen, de los principales cuadros del Partido Libertad y Justicia. Enseguida se nombra a Adli Mansur, una persona que hacía parte de la Corte, como presidente interino, y bueno, se toman otras medidas como la disolución de la Constitución, suspensión del Parlamento, pero lo que se siente en las calles es que el general Al-Sisi es el verdadero presidente de Egipto hoy por hoy y quien toma las decisiones más importantes. ¿Y es reconocido Al-Sisi? No. En las calles, mira esta encuesta tan interesante que salió en los diarios de Egipto, dicen que el 40% de los egipcios no saben quién es el presidente. Un poco tras la duda si es Adli Mansur, este presidente interino producto de la Corte, o el general Al-Sisi, quien es la persona más popular en las calles, de acuerdo a los manifestantes que estaban con los militares, ¿no? Pero no nos olvidemos que hay un sector muy amplio también de Egipto, que si bien no hace parte de los hermanos musulmanes,
que por lógica están en contra de los militares, por toda la historia que ha habido entre ellos, tantos conflictos. Sí hay otros sectores como la izquierda, algunos sindicatos, algunos liberales y otros sectores también muy importantes que están en contra de los militares, pero también están en contra de los hermanos musulmanes. En ese sentido, el Sisi es popular, pero entre su gente, pero también hay un sector muy amplio de este Egipto tan diverso que no lo considera como presidente, ni mucho menos reconoce este golpe militar. Vos, o sea, ¿cómo prevés el futuro? O sea, por ejemplo, en la actualidad, y no queriendo ser egoísta, ¿no? Pero los palestinos, ¿en qué condiciones, sobre todo los palestinos de Gaza, hoy pueden llevar algo de comida hacia el interior de Gaza, salir o no? Mira, ese es un tema muy importante. Tras el 30 de junio, lo que se llama el golpe militar, hay personas que lo niegan o no, pero lo importante es que tras esa fecha, una de las primeras acciones de los militares fue cerrar el paso fronterizo en la Franja de Gaza. Recordemos que Egipto y Palestina comparten frontera. Para las personas que no lo conozcan, una frontera que estuvo abierta, había un paso permitido durante el gobierno del presidente Mursi, que sobre esto hay mucho debate, ¿no? Se dice, se suele decir que el presidente Mursi era el más amigo del pueblo palestino. Yo tengo que decirles, y eso lo he conversado mucho con algunos palestinos en Egipto, él no fue el más amigo de Palestina, simplemente permitió el paso, pero como tal, una ayuda trascendental para aliviar la crisis humanitaria y derechos humanos que hay en la Franja de Gaza, pues no la hubo, más allá de algún aporte económico y de aquella intervención que realizó el presidente Mursi en diciembre de 2012 en medio de la ofensiva del Estado de Israel que comandó frente a Gaza, donde todas las falanges palestinas se unieron y hubo mucha presencia de ministros exteriores y presidentes, un poco para señalar el alto al fuego y una manera de demostrar la solidaridad con Palestina. Más allá de eso, el presidente Mursi nunca se preocupó por aliviar la situación del pueblo palestino. Y eso es algo que repercute en las calles también, ¿no? Muchas personas en las calles ahora culpan a los palestinos de la situación actual económica de Egipto. Alguna vez yo conversaba con muchas personas egipcias y me decían que no había servicio de electricidad a razón de la cantidad de energía que se le estaba enviando a la Franja de Gaza. ¿Y es así? Por supuesto que no. Gaza continúa con ausencia de combustible, ausencia de electricidad, ausencia de alimentos, una crisis que se ha venido incrementando a raíz de lo que venimos hablando, y es el cierre indefinido del paso fronterizo de la Franja de Gaza. Entonces, seguido a esto, no solo se cerró el paso, sino se han destruido los túneles, que sobre los túneles hay una gran discusión. Por el lado de los militares se maneja la versión que es el principal foco y entrada del terrorismo, una palabra que por supuesto tiene bastante discusión. Yo puedo definir qué es terrorismo y qué no es una palabra jurídica, más bien política. Y es a raíz de algunos eventos de violencia que se han dado en la península del Sinaí, pero por supuesto, más allá de eso, si tú haces un balance general, estás perjudicando a toda una población quien encontraba su único respiro a través del paso fronterizo con Egipto. Estás sacrificando a toda esta población que sentía un alivio por la entrada y el tránsito de alimentos y de ayuda humanitaria que entraba por estos túneles, ¿no? Recordemos que por el paso formal, si bien había algunas prohibiciones y algunas cuestiones de cantidad, pero por los túneles también se maneja mucha ayuda humanitaria y muchos elementos que alivian un poco a la población de Gaza a sentirse mejor. Hoy en día la situación del pueblo palestino en Gaza es esa, además que cuenta ya con grandes prejuicios el pueblo egipcio en contra del pueblo palestino, no solo con ellos, sino con el pueblo sirio. Se llega a hablar incluso hasta el punto de señalar que los gobernantes del Hamas están enviando militantes un poco para luchar contra los militares, algo que es ya totalmente absurdo. Se habla de una intervención del Hamas de Gaza en la situación política egipcia interna. Eso no es así, pero por ahí los grandes perjudicados son los mismos palestinos que residen en Egipto, ¿no? Tenemos una gran población allá.
hay sectores y pueblos en concreto donde hay una gran cantidad de habitantes palestinos que un poco buscaban era integrarse, buscar un mejor futuro, Sí. pero que ahora algunos egipcios, no todos por supuesto, No, lógico. rechazan su presencia en el país. O sea que también nos estamos enfrentando, digamos, a una lucha étnica, por así decirlo, de tipo confesional, ¿no? Bueno, no me gusta mucho hablar de lo Claro. confesional. Sabemos que es político, Sí, pero claro. vos fíjate qué rol cumplen, o sea, qué pasa con esos palestinos que están allí viviendo y tratando de mejorar su calidad de vida, y qué pasa, digamos, con la actitud de los coptos dentro del gobierno actual. Claro, mira, eso es un asunto extremadamente sensible, pero para evacuar en primera medida lo referente a Palestina, el asunto de si son musulmanes o cristianos o judíos, pues no es tan trascendental, es decir, se han integrado perfectamente con los egipcios, pero a raíz de las acciones que han venido adelantando los militares, también un poco difundiendo esta enemistad que en últimas es muy claro a quién beneficia, y es al Estado de Israel. Es decir, al Estado de Israel siempre le ha beneficiado la división y no la unidad de los pueblos árabes y en general de los pueblos del mundo. Imaginemos un Egipto unido, comprometido con el pueblo palestino, resultaría muy grave para el Estado de Israel. Entonces los militares rápidamente han adelantado estas acciones para complacer al gobierno del Estado de Israel. Recordemos que el primer ministro de Israel ha llamado al Sisi como un gran héroe del pueblo egipcio. Claro. No son afirmaciones gratis ni fruto de la coincidencia, sino más bien señalan un poco la colaboración que existe entre la casta militar y el Estado de Israel. Sí, que no es además de ahora, sino que ya viene siendo incentivada desde hace muchos años. Felipe, nosotros te queremos agradecer, los tiempos en radio realmente son ingratos, pero sí te dejamos comprometido a que te vamos a llamar cuando ya estés en Egipto para ver lo nuevo, lo que se viene, y agradecer también tu rol, digamos, como integrante de la unidad Colombo-Palestina y el rol, digamos, de solidaridad concreta que ustedes vienen ejerciendo desde allí, ¿no? O sea, desde todos los lados realmente te queremos dar las gracias, decirte que Derribando Muros, que se transmite por Radiográfica, una radio que pertenece a una empresa recuperada por sus trabajadores y que en la actualidad la Gráfica Patricios realmente cumple un rol fundamental. Tiene, digamos, un doble o triple sentido el que vos estés con nosotros comunicándonos, porque de alguna manera también es la recuperación de la memoria y, como se dice en Radiográfica, recuperando el aire para los que les ha sido prohibido poder emitir su voz. Bueno, te agradezco la invitación. Sin duda espero que esto en algo contribuya un poco a derribar esos muros que, producto de los medios de comunicación, producto de los prejuicios, producto de tantas ideas que se difunden erróneamente, crean la enemistad entre los pueblos, cuando de verdad sería lo ideal la amistad profunda. Y bueno, me comprometo también a que en el mismo momento en que llegue a Egipto de nuevo, por supuesto estaré disponible para cualquier aporte que pueda hacer sobre Egipto, sobre Palestina, sobre Colombia, en este humilde espacio. Muchas gracias. Me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil disolverme, acabar y brotar hecha yerba de su suelo, hecha flor con la que juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta conseguir en el regazo de mi tierra polvo, azahar y yerba. Fatwa Tucan en Derribando Muros. Ya
متى أراكِ وهل في العمر من أمدي كيف الشقيقات كيف الشقيقات أشواقي لها مدنا كأنها قطع من جنات أيوة يا زوي الله 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 وكيف من قد تبقى في مرابعها وكيف من قد تبقى في مرابعها وقد تركناه فيها ترك ملتحدي تعبت 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 لكنني ما زلت في تعبي أشكو إلى لا أشكو لا أشكو لا أشكو إلى أحد يا فاك يا فاك يا
Jaffa. Sí. Tilda, como acabábamos de escuchar una explicación de tipo político, ¿no es cierto?, con el compañero de la Asociación Colombo-Palestina, y la expresión a través de la palabra política, pero por la palabra del arte aparece otra visión de las mismas realidades, la ¿no es cierto? ¿Me contabas, Tilda? Sí, te contaba, bueno, Rim Kilami es una cantante palestina que vive en Londres en la actualidad y que pertenece al movimiento de músicos anticapitalistas. Bueno, ella tuvo conexión con un poeta palestino que cuando fue el Nakba, o sea, la catástrofe nuestra, en el verano del 48, o sea, en agosto del 48 en Jaffa, comenzaron también las topadoras a funcionar ya desde esa época hasta la actualidad, como nos tienen acostumbrados, ¿no? Porque ha destruido tantas vidas como lo hizo en su momento con Russell Corrie, o como decía nuestro Darwish, ya las topadoras destruyen nuestro cielo, como lo han hecho en cualquier lugar, tanto en el Negev actualmente o en el Jerusalén oriental, ¿no? Este poeta Hotz llega, bueno, parte es el exilio, ese exilio forzado de muchos palestinos, producto de esta limpieza étnica que comienza a ejecutarse, y pierde con la destrucción de su casa, de su hogar, todo lo escrito. Él había nacido en el 1917, creo, más o menos, y tenía la añoranza de poder retornar a Jaffa, como muchos palestinos de esa zona, y por supuesto no lo pudo hacer. Entonces escribió un poema hablando de eso, ¿no? Y hay una parte en que dice: yo añoro, anhelo Jaffa, anhelo mis libros, mi vida, pero no me puedo quejar, solamente lo hago frente a Dios. Y bueno, Rim tomó esta poesía y la expresó en su canto, ¿no? Y con su música, realmente. Claro. Pero tiene que, mira vos cómo tiene que ver, pero también esto es un acto de resiliencia, de resistencia, sí, ¿no? Lo que pasa es que contra la resistencia de los pueblos, ¿no es cierto?, yo creo que se está forzando demasiado a que los pueblos tengan manifestaciones violentas, ¿no? Es decir, es como que esperaran para poder actuar, porque llevado al campo del diálogo, el famoso diálogo, ¿no es cierto?, en Naciones Unidas, vemos que estos temas trabajados desde el diálogo internacional terminan en un callejón sin salida. Este último muestreo, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado en estas semanas, suscitan una enorme esperanza, pero luego la esperanza de los pueblos, ¿con qué se alimenta? Nuevamente con medidas arbitrarias, destructivas, violentas. La ocupación sigue, la colonización sigue, mientras Tzipi Livni hablaba con Erekat en su momento, se seguían implementando más colonias dentro de lo que es Cisjordania, se seguía, digamos, evacuando otras, rompiendo, digamos, los poblados beduinos en el desierto del Negev. Es decir, se sigue constantemente, se sigue matando gente, se sigue apresando gente, se sigue, es decir, en ningún momento estas conversaciones han servido para que realmente el pueblo palestino pueda tomar. Justamente el imperio abre fuego por distintos lados a nivel diálogo, pero por debajo, ¿no es cierto?, va quedando como un fuego que se sigue extendiendo en el bajo bosque, ¿no es cierto? Y la visión de que Estados Unidos, que quiere conducir ya por sí sola toda esta situación de conversaciones para no se sabe qué, si construir un Estado, si mantener dos Estados como posible expectativa, si postergar las primaveras para otro momento. Es decir,
son personas las que van viviendo esta situación, son personas que tienen que vivir su día a día y sin embargo las potencias hegemónicas siguen con los mismos proyectos de división del trabajo, división del territorio, división de los grupos humanos, ¿no es cierto?, sea por religión, sea por tribu, sea por expresiones de pertenencia a una visión ralentada de un capitalismo que no termina de salir del campo financiero, pero que en la vida cotidiana de la gente se trasunta directamente con un esfuerzo al que hay que estar alimentando constantemente. Sí. Cuando decimos cuál fue el resultado de estas últimas conversaciones, una más dentro de las tantísimas que se desarrollan, bueno, vemos que como dicen nuestros compañeros en el territorio, ¿no es cierto?, Estados Unidos nuevamente elige la opción de reservarse Palestina para restablecer su dominio en Oriente Medio. La posibilidad de haber brindado, ¿no es cierto?, la apoyatura a Egipto se desvanece nuevamente ante una situación que los lleva a tomar otra vez un compás de espera, y en ese compás de espera no es que estén sin hacer nada, porque esta forma en que se había determinado el eje del bien y el eje del mal, el eje del mal sigue construyendo, claro, ¿no es cierto? Y por cierto no somos los de este lado, son el eje del mal que situaba. ¿Qué siguió haciendo en este tiempo? En este tiempo siguió desplazando a los beduinos con ese movimiento que vemos que se desparramó por todo el planeta, ¿no es cierto?, en el campo del occidente, lo vimos en la nueva organización de la Alianza del Pacífico, y en este caso lo vemos directamente en el caso de Medio Oriente. La continuación de la limpieza étnica lleva a los 50.000 palestinos a desplazarlos directamente, forzosamente, a un sitio, ¿no es cierto?, que es el desierto directamente, el desierto donde habían construido directamente su reserva atómica, y directamente ahora con todos los otros desplazados mercenarios que son rejuntados directamente en ese sector. Son campos de entrenamiento militar, campos de laboratorio, campos donde los laboratorios ejercitan el éxito, ¿no es cierto?, de sus descubrimientos para la muerte, cultura de la muerte que en esos campos de entrenamiento se ejercita y luego exporta a las mismas personas a los distintos lugares de lucha. Recién hablábamos de la situación en Colombia, desde Colombia hacia todo lo que es lo que se llama el famoso Atlántico Sur, ¿no es cierto?, que hay que tenerlo en cuenta siempre. Nuestras Malvinas, el tema de Colombia, las bases militares enfocando hacia América del Sur, las bases, Paraguay. Bueno, esta última semana en Paraguay directamente con la ratificación del señor que se dedicaba a seguridad, que es vuelto a nombrar en el gobierno de Cartes, ¿no es cierto?, estableciendo directamente lo que es el tema del terrorismo interno como la primera de las medidas, donde no tendrán ni que consultar el Parlamento para establecer desde el Ejecutivo las decisiones de fusilamiento inmediato, del que no tendrá que dar cuenta. Bueno, una de las primeras medidas que establece este señor que asumió con el consentimiento y el aval del Estado de Israel, porque directamente en esa famosa zona, ¿no es cierto?, de la triple frontera, ven los enemigos de siempre. El Estado de Israel se siente amenazado en nuestra base territorial de la triple frontera. Miren ustedes a qué distancia. La pregunta es qué tiene que hacer Israel en ese sector. De la misma manera,
que nos preguntamos qué tiene que hacer en Colombia desde tantos años atrás. Bueno, o qué tiene que hacer, por ejemplo, el último ataque, digamos, dirigido en Líbano, en el Líbano, ¿no? ¿no Es es decir, cierto? yo creo que Y ellos que están salgan las fuerzas del periodismo interno a discutir la situación. Vos escuchabas Claro. esta semana periodistas, ¿no es cierto?, los mismos que Sí, se sí, oponen sí, al sí. desarrollo de nuestro camino en estos 2 últimos años, que nos están diciendo que es un año para fin de ciclo. La pregunta es cuántas veces ellos estuvieron ante el fin de algo, ¿no es cierto?, insinuado como fin de ciclo, y nunca fue un fin de ciclo, fue una continuación de ese ciclo de lo que significa el eje del bien, el eje del mal, afianzando las fronteras donde se les ocurre, afianzando directamente la peligrosidad y el terrorismo donde se les plantea como una necesidad, sí, porque un vos hipotético fijate enemigo. porque además hay un dicho árabe, dice, un proverbio que dice, no hay humo sin fuego. Sí. Y evidentemente, o sea, después de las conversaciones que se han mantenido, no hay humo, Claro. porque no hay fuego, ¿no? Claro. El buen fuego estamos Claro. hablando, ¿no? Porque además, según informaciones que nos llegan, ¿viste? Sí, sí. Así, si por ejemplo, más allá de que, bueno, su madre, una marroquí judía que se casa en el Cairo, y bueno, ella se nacionaliza y no sé si se convierte para que así sí pueda acceder, digamos, al poder. Pero eso no sería un problema, porque no es un problema entre judíos, es un problema entre sionistas, eso es lo grave. Coincidencias extrañas, ¿no? Porque su tío, Malik Katitán, es un político y ex miembro del Partido Laborista Israelí, y se dice que han hablado entre estos sectores, es decir, de Asisi, es decir, el que representa al ejército egipcio, con los sectores de Israel, que por no casualidad a mí me extraña, ¿no? O sea, ¿a dónde van? Exacto, exacto. Entonces, bueno, o sea, es como que hay muchas cuestiones que uno se tiene que ir preguntando, sobre todo cuando ya llegó no solamente a ser el productor, sino que además el proveedor, creo, segundo en el mundo actualmente, Claro, Israel, en sí. el tema armamentístico. Sí, sí, Y eso también es grave, eso es muy grave, Absolutamente, es muy sí. grave. Y que al pueblo simplemente le quedan medidas muy limitadas, ¿no es cierto?, para reaccionar ante esta Sí, realidad. O tiene que poner su cuerpo y directamente ser carne de cañón, o le queda una resistencia que cada vez se va volviendo más difícil, porque Sí, sí. el cerramiento, después de las conversaciones en el Consejo de Seguridad, directamente lo que se consiguió fue que se vuelva a replantear cómo se va a mantener la seguridad de Israel. Otra vez la misma historia. Es Sí, decir, sí. ¿qué le queda al pueblo? Bueno, en el caso de Egipto está desarrollándose esta situación. En el Sí. caso de Palestina vuelve otra vez a la misma situación. Es decir, le queda resguardarse para que no le destruyan absolutamente las viviendas. No importa, se las destruyen. Le queda la esperanza de volver a construirlas. Tampoco se puede quedar con esa esperanza, porque en el interín buscan otros ámbitos donde buscar nueva seguridad territorial. Claro. Es decir, las Sí, fronteras sí, sí. seguras están en ningún lado. Es imposible que se pueda... Para ellos no, es más, o sea, vos sabés que yo a veces soy muy cauta con el tema de los símbolos, ¿no? Sí. Pero me explicaba justamente un compañero que no es de nuestra comunidad, no es de origen árabe, digo, el significado de lo que es la estrella de David en el medio, digamos, está el celeste, el blanco y vuelve el celeste. Es el objetivo, es desde el Éufrates hasta el Nilo, es decir, Sí. o sea, el objetivo sionista no se quedó, y creo que es lo que quiere lograr. Sí, pero depende, porque cuando están inspirados por el mito bíblico es todas las arenas Claro. que pisen tus pies. Claro. Todas las arenas que pisen tus pies. Imagínate hasta dónde pueden llegar. Claro. En fin, bueno, por eso, al pueblo que le queda una manifestación
de resistencia a la que convocamos para este lunes, porque la misma orquesta que sale de la propia entraña del Estado de Israel, como cuando actuamos desde la cultura decimos fines pacíficos, etcétera, bueno, viene para presentarse en el Teatro Colón, ¿no es cierto? El lunes próximo, y vienen a deleitarnos con tangos esta vez, ¿no es cierto? Además, en el claro, porque además no se olviden, ellos son expertos en apropiarse de todo. Bueno, y desgraciadamente hay mucho sionista argentino en Israel. Vos sabés que antes, nos quedan creo que 2 minutos, habría que leer, bueno, la convocatoria es para este lunes a las 19:30 en Viamonte y Cerrito, y acá hay otra, ¿no? Bueno, para el martes, el viernes. El viernes 30 de agosto a las 20:30 en el auditorio de la calle Potosí 4202 en Almagro, un festival de apoyo, ¿no es cierto?, que va a participar Marien Lavidi, Horacio Liñán y Andrés Figueroa Cornejo, folclore y música popular latinoamericana, y el Negro Juárez junto con este grupo. Entonces, esto es por los chicos del Centro San Pantaleón, Comedor Parroquia San Carlos, Hogar para Niños San Benito Labré, Hogar Libertad. Está organizado por la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano. Este viernes 30 de agosto a las 20:30 en el auditorio Potosí 4202. Y la entrada es justamente un alimento no perecedero. Bueno, y nos vamos yendo, Cristina, y esperando que la gente pueda concurrir este lunes a las 19:30. Nos vamos con Gareb, un extranjero, con Camila Yubran. وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها